Perdióse en fin la goleta, perdióse el fuerte, sobre las cuales plazas hubo de soldados turcos pagados 75.000 y de moros y alárabes de toda la África más de 400.000. Acompañado este tan gran número de gentes con tantas municiones y pertrechos de guerra y con tantos gastadores que con las manos y puñados de tierra pudieran cubrir la goleta y el fuerte. Perdióse primero la goleta, tenida hasta entonces por inexpugnable, y no se perdió por culpa de sus defensores, los cuales hicieron su defensa todo aquello que debían y podían, sino porque la experiencia mostró la facilidad con que se podían levantar trincheras en aquella desierta arena, porque a 2 palmos se hallaba agua, y a los turcos no la hallaron a 2 varas, y así, con muchos sacos de arena, levantaron las trincheras tan altas que sobrepujaban las murallas de la fuerza. Y tirándoles a caballero, ninguno podía parar ni asistir a la defensa. Fue común opinión que no se habían de encerrar los nuestros en la goleta, sino esperar en campaña al desembarcadero, y los que esto dicen hablan de lejos y con poca experiencia de casos semejantes, porque si en la goleta y en los fuertes apenas había 7.000 soldados, ¿cómo podía tan poco número, aunque más esforzados fuesen, salir a la campaña y quedar en las fuerzas contra tanto como era el de los enemigos? ¿Y cómo es posible dejar de perderse fuerza que no es socorrida, y más cuando la acercan enemigos muchos y porfiados en su misma tierra? Pero a muchos les pareció, y así me pareció a mí, que fue particular gracia y merced que el cielo hizo a España en permitir que se asolase aquella oficina y capa de maldades, y aquella gomía o esponja y polilla de la infinidad de dineros que allí sin provecho se gastaban, sin servir de otra cosa que de conservar la memoria de haberla ganado la felicísima del invictísimo Carlos V, como si fuera menester para hacerla eterna, como lo es y será, que aquellas piedras la sustentaran. Perdióse también el fuerte, pero fuéronle ganando los turcos palmo a palmo, porque los soldados que lo defendían pelearon tan valerosa y fuertemente que pasaron de 25.000 enemigos los que mataron en 22 asaltos generales que les dieron. Ninguno cautivaron sano, de 300 que quedaron vivos, señal cierta y clara de su esfuerzo y valor, y de lo bien que habían defendido y guardado sus plazas. Rindióse a partido un pequeño fuerte, o torre, que estaba en mitad del estaño, a cargo de don Juan Zanoguera, caballero valenciano y famoso soldado. Cautivaron a don Pedro Puertocarrero, general de la goleta, el cual hizo cuanto fue posible por defender su fuerza, y sintió tanto el haberla perdido que de pesar murió en el camino de Constantinopla, donde le llevaban cautivo. Cautivaron asimismo al general del fuerte, que se llamaba Gabrio Cervellón, caballero milanés, grande ingeniero y valentísimo soldado. Murieron en estas 2 fuerzas muchas personas de cuenta, de las cuales fue una Pagán de Oria, caballero de hábito de San Juan, de condición generoso, como lo mostró la suma liberalidad que usó con su hermano, el famoso Juan de Andrea de Oria. Y lo que más hizo lastimosa su muerte fue haber muerto a manos de unos alárabes de quien se fió, viendo ya perdido el fuerte, que se ofrecieron de llevarle en hábito de moro a Tabarca, que es un portezuelo o casa que en aquellas riberas tienen los genoveses que se ejercitan en la pesquería del coral, los cuales al árabes le cortaron la cabeza y se la trujeron al general de la armada turquesca, el cual cumplió con ellos nuestro refrán castellano, que aunque la traición aplace, el traidor se aborrece. Y así se dice que mandó el general ahorcar a los que le trujeron el presente, porque no se lo habían traído vivo. Entre los cristianos que en el fuerte se perdieron, fue uno llamado don Pedro de Aguilar, natural no sé de qué lugar de la Andalucía, el cual había sido alférez en el fuerte, soldado mucha cuenta y de raro entendimiento.
Especialmente tenía particular gracia en lo que llamaban poesía. Dígolo porque su suerte le trujo a mi galera, y a mi banco, y a ser esclavo de mi mesmo patrón. Y antes que nos partiésemos de aquel puerto, hizo este caballero 2 sonetos, a manera de epitafios, el uno a la goleta y el otro al fuerte. Y en decir verdad, que los tengo que decir, porque los sé de memoria y creo que antes causarán gusto que pesadumbre. En el punto que el cautivo nombró a don Pedro de Aguilar, don Fernando miró a sus camaradas, y todos 3 se sonrieron, y cuando llegó a decir de los sonetos, dijo el uno: «Antes que vuestra merced pase adelante, le suplico me digo qué se hizo ese don Pedro de Aguilar que ha dicho». «Lo que sé es», respondió el cautivo, «que al cabo de 2 años que estuvo en Constantinopla, se huyó en traje de arnaute con un griego espía, y no sé si vino en libertad, puesto que creo que sí, porque de allí a 1 año vi yo al griego en Constantinopla. Y no le pude preguntar el suceso de aquel viaje». «Pues lo fue», respondió el caballero, «porque ese don Pedro es mi hermano, y está ahora en nuestro lugar, bueno y rico, casado y con 3 hijos. Gracias sean dadas a Dios», dijo el cautivo, «por tantas mercedes como le hizo, porque no hay en la tierra, conforme mi parecer, contento que se iguale a alcanzar la libertad perdida. Y más», replicó el caballero, «que yo sé los sonetos que mi hermano hizo». «Dígalos pues vuestra merced», dijo el cautivo, «que los sabrá decir mejor que yo». «Que me place», respondió el caballero, y el de la goleta decía así: